Hola a todos, mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti, bienvenidos a mi podcast Trascendiendo con Fer. Bueno, este es el episodio número 1 de la primera temporada. Y la primera temporada tiene que ver con la presencia humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una semana excelente y estén listos para trascender. Hoy les tengo una invitada súper especial. Se trata ni más ni menos de Pilar Gil Sanjei, mi hija. Y queremos, ella y yo, hablar sobre un tema interesantísimo vinculado justamente a la presencia humana en la Tierra, que se trata de los orígenes de la existencia. Y sé que les va a ayudar muchísimo. Hola Pilar, bienvenida a mi primer episodio de esta primera temporada de mi podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Fer papá, hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Esta es una interesante oportunidad, así que vamos a ver qué nos espera y esperamos todos divertirnos mucho. Así es. Bueno, siempre se ha hablado mucho sobre si la realidad es aquello que está allá afuera, si la realidad es lo que está acá adentro, si existe proyecciones psicológicas, la teoría del espejo, ¿no? ¿Cómo es que para cambiar nuestras vidas necesitamos cambiar nuestras ideas sobre la naturaleza de la realidad? Bueno, creo que primero hay que partir de que existe una sola realidad, que es la verdad, la única. Y luego hay una realidad que es de cada uno. Y esa realidad depende de cada uno cómo ve el mundo y tiene que ver con nuestras experiencias de vida, de cómo ha sido nuestra infancia y todas las creencias que hemos ido almacenando, digamos, desde la niñez, incluso desde la panza, desde el vientre materno hasta la actualidad. Entonces esas creencias, esas experiencias de vida moldean nuestra forma de pensar y eso hace que nosotros veamos el mundo de una manera. Entonces es como un pintor que solamente ve su lienzo, pero hay todo un mundo que lo rodea que quizás no ve. Y sin embargo, él también es parte de ese mundo. Pero esta es la experiencia humana que nos compete a cada uno, experimentar una pequeña parte de la realidad. Es como un árbol. El árbol es uno solo, tiene tronco, tiene raíces, tiene ramas y tiene hojas. Y nosotros somos simplemente una hojita, una extensión de ese árbol completo. Sin embargo, experimentamos solo la experiencia de esa pequeña hojita. Interesante. Cogiendo ambos ejemplos que nos has puesto, ¿no? Pensaba en el lienzo y claro, dice, cada uno de nosotros tiene como un lienzo, ¿no? Y ve ese lienzo. Pero decía yo, a veces nos acercamos al lienzo de otro y logramos ver en ese lienzo, en esa pintura, cosas que el propio dueño del lienzo no puede ver, ¿no? De la misma manera que todos formamos parte de un árbol y esa hoja vive la experiencia, o esa persona vive solo la experiencia y vive esa hoja en el árbol. Sin embargo, hay otras hojas que están al costado que viven también su propia experiencia y logran ver la experiencia del otro o desde su propia manera de ser de hoja. Le da su propia interpretación a lo que está viviendo la otra hoja, a lo que está viviendo la otra persona. ¿Cómo te resuena esto? Totalmente. Nosotros podemos ampliar nuestra conciencia, que es esa capacidad de ver más allá de lo que está frente a nosotros. Sin embargo, es muy difícil que en esta experiencia como seres humanos nosotros podamos entender y verlo todo. Sería como tratar de sacar el agua del mar con una cucharita. El mar vendría a ser todo lo que es, todo lo que existe, todo el conocimiento que hay. Sin embargo, solamente podemos ir digiriendo una cucharadita a la vez y no podemos pretender sacar todo el agua del mar. Lo mismo pasa con el conocimiento, con la realidad. Nos compete hoy en día simplemente experimentar lo que está frente a nosotros. Hoy por hoy mi experiencia como Pilar es eso, vivir la vida de Pilar, entender qué significa ser Pilar y todo lo que Pilar puede tocar, experimentar, que puede estar en contacto con otras personas, con otras realidades. Sin embargo, es el conjunto de todas esas perspectivas, de todas esas experiencias y de todas esas realidades que forman una sola. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar años, diría yo,
en un programa que en Yamin le llamamos Programa de Desarrollo Personal Coaching de Vida, ¿no? Y decía yo, qué difícil es a veces acompañar a una persona a ver más allá del lienzo de su vida que ve, ¿no? Hemos tenido la experiencia de ver personas en rol de víctima, culpando a otros, ¿no? Y yo decía, creo que ya nos ha tocado abrirnos a ver las cosas como son realmente y obviamente dejar todas estas ideas condicionadas en las que estamos, ¿no?, acostumbrados a interpretar la realidad, ¿no? Yo creo que nos empoderaremos cuando empecemos a analizar a fondo nuestras creencias, o sea, es como empezar a cuestionar nuestros modelos y sistemas de interpretación actuales de esta realidad, porque muchos de los que están allí se están desmoronando y probablemente ya es hora de que surja algo nuevo, ¿no? Pero también por esa experiencia que contaba al inicio sobre el programa que hemos participado juntos, pareciera que la naturaleza humana intenta siempre evitar el cambiar, ¿no? Y si evitamos cambiar hasta que las cosas se ponen tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir con las costumbres anteriores. Y yo decía, ¿por qué necesitamos esperar que esto ocurra? ¿Por qué no podemos aprender a cambiar, ¿no? Aprender y cambiar antes de llegar a eso, ¿no? Contigo compartíamos en ese programa lo que uno de mis mentores, Humberto Maturana, decía, ¿no? Se aprende por la vía del amor o por la vía del dolor. La vía del dolor es, ya me estrellé, ya me golpeé, ya estoy enfermo. Y la vía del amor es cómo nos anticipamos, cómo decimos, oye, creo que este antiguo paradigma, esta costumbre, esta creencia, ya empieza a carecer un poco de sentido y es momento de empezar a cambiar. Parece que tenemos que sufrir el dolor para despertar, ¿no? Sí, en realidad, o al menos considero de que la naturaleza está en un constante cambio. Más bien, la naturaleza no se rehúsa al cambio, se adapta. Creo que el resistirse al cambio quizás es algo muy humano y tiene que ver también con cómo se ha ido moldeando la sociedad, con cómo nos han ido educando y mucho está involucrada la ignorancia que tenemos hoy en día. Sin embargo, hay muchas personas que pueden sufrir, que pueden sentir mucho dolor y eso no es nada más que son patrones que se repiten, ¿no? Algo que escuchaba el otro día es que las emociones llegan a ser adictivas. Entonces, como es simplemente un químico que se genera en el cerebro, toma 90 segundos desde que se formula en el cerebro hasta que se transmite alrededor de nuestro cuerpo para que nosotros podamos sentir esa emoción. Y luego, nuevamente, cuando se termina la emoción, se vuelve a generar la orden, ¿no? El pedido de te preparo otro coctelito de químicos de esa emoción. Entonces, si ya somos adictivos, inconsciente y automáticamente decimos que sí y el cerebro vuelve a generar ese químico, ese cóctel que puede ser frustración, impotencia, dolor, sufrimiento, tristeza, etc. Y vuelve a generar ese circuito hasta que nos volvemos incluso más adictivos, ¿no? Y eso puede llevar de una emoción a la otra. Y son simplemente patrones que nosotros mismos nos hemos ido generando y creando porque no nos han enseñado algo distinto, ¿no? Una cosa es la mente, los pensamientos, que son las ideas, pero eso es algo muy intangible, muy etéreo. Para nosotros poder experimentar, yo puedo tener la teoría de la soledad o la teoría del dolor, pero hasta que no experimento la emoción, no voy a poder pasarla por el cuerpo. Entonces son muchas variables las que nos llevan finalmente a experimentar ciertas cosas en la vida y estas personas que me incluyo, ¿no? O sea, tenemos, la emoción es parte de nuestra experiencia de vida, incluso es mucho más rica que la de otros seres de la naturaleza y eso es lo que nos hace un poquito complejos, ¿no? Yo diría que ahorita como seres humanos todavía estamos en una fase en pañales. Somos súper poderosos, somos unos superhéroes y no lo sabemos, ¿no? Algunos dicen somos dioses encarnados. Y es parte de esa exploración. Ahorita es como si la humanidad estuviera en kindergarten
y le está tomando un cierto trabajo para aprender cómo funciona su organismo, cómo funciona la mente, que hasta ahorita la ciencia no lo puede explicar y que está tratando de explicarlo la física cuántica, ¿no? Así que, bueno, es todo un recorrido, es todo un mundo y hay muchas variables que creo que influyen. Interesantísimo. Y ahora que has empezado a hablar de mente, ¿no? A ver, yo decía, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Tiene una serie de órganos. Esos órganos tienen una serie de tejidos. Esos tejidos están compuestos de células. Esas células de moléculas. Esas moléculas de sustancias subatómicas. Y cuando vamos a ver de qué están compuestas las sustancias subatómicas, están compuestas de energía. Entonces, lo más concreto que tengo yo en mi cuerpo, ¿no? Porque lo puedo tocar, lo puedo sentir, lo puedo oler, ¿no? Lo puedo sentir palpitar, ¿no? Y tú decías, no, y claro, la mente es algo mucho más etéreo, ¿no? Entonces yo decía, si cuando empiezo a analizar mi cuerpo llego a que finalmente soy energía, soy información, y si hacemos el mismo análisis con las otras cosas concretas, las paredes, los cristales, las piedras, inclusive las emociones y los pensamientos, llegamos a reducir que todo es energía, ¿no? Y entonces digo yo, ¿será que las historias antiguas, ¿no? De la época de Descartes, ¿no? De Newton, que decían, pienso, luego existo, ¿no? O sea, fíjate en la frase, pienso, luego existo. No es que yo existo y soy un ser pensante. No, pareciera que yo no existo, pero existo en la medida en que me pienso. Y el pensar tiene que ver con la mente, ¿no? La existencia tiene que ver con la materia. ¿Cómo está, en tu opinión, relacionado todo esto de somos mente, somos materia? ¿Qué reflexión te genera esto? Bueno, si nos basamos un poquito en el Kybalión de Hermes Trismegisto, el principio número 1 es todo es mente, el universo es mental. Y dado lo que comentaste hace un ratito sobre que si empezamos a analizar el mundo micro, ¿no? Nos vamos a las partículas, a los protones, más que energía, vamos a ver que dentro de la energía hay espacio vacío, ¿no? Dicen que el 99.9% del universo es vacío y que incluso si te vas dentro de ese 0.001 sigue habiendo espacio vacío. Simplemente las partículas están acomodadas de tal manera que uno tiene la ilusión de ver la materia. Pero en realidad la materia sigue siendo algo sutil, por más que uno lo puede racionalizar como algo concreto, como algo denso. Pero esta densidad es básicamente una ilusión. Estamos cableados de tal manera que cuando nosotros tocamos una superficie que es dura, que es densa, creemos que es así, pero en realidad nuestro cerebro está haciendo un gran esfuerzo para ver que las cosas sean duras, para ver que las cosas sean estáticas. Pero si nosotros nos quitáramos todas esas creencias y todas esas mentalidades que hemos ido acumulando, nos daríamos cuenta que todo son simplemente, como tú dices, partículas de energía que están moviéndose constantemente. Todo, por más que sea sumamente sólido, está vibrando en una frecuencia que hace que tengamos la ilusión de que esa materia sea más densa versus algo muy sutil, ¿no? Yo a veces comento el ejemplo de un ventilador. Cuando está estático, nosotros podemos ver las hélices, pero cuando empieza a girar significa que está vibrando a otra velocidad y por lo tanto llegamos a perder la unidad de cada hélice porque está vibrando muy rápido. Y lo mismo funciona con todas las escalas de las cosas que hay en el universo, pero en realidad todo es vacío y es mental, lo que significa que dentro de un mundo mental todo es posible, porque no hay nada que no se pueda establecer. Es un mundo de oportunidades. Básicamente es como el mundo virtual hoy en día. Nosotros nos podemos poner esos lentes para poder entrar a una realidad virtual y poder jugar ciertos juegos. Sin embargo, dentro de todo lo que puede pasar de ese mundo virtual es artificial, ¿no? Incluso te pueden matar, etc. Tú puedes sentir temor, pero no está pasando en realidad.
Ahora, ahorita la experiencia que estamos teniendo es esa. Tenemos unos super lentes, una super, digamos, cámara, etcétera, que nos hace creer que esta es una experiencia real. Y no es así, es simplemente una ilusión de ese principio universal llamado mente, que algunos le llaman Dios, el creador de todo lo que es, etcétera, que siempre ha estado, que es y que siempre será. Interesante. Pero entonces estamos llegando a decir que si todo lo que existe es mente y que solo cuando yo me enfoco en una de las posibilidades de la mente, aquello que está, no sé dónde llamarle, afuera de mí, se convierte en la realidad, ¿no? O sea, es como que estoy con los ojos cerrados, no existe absolutamente nada. Abro mis ojos y mi mente dice pared, cama, silla, y como que ahí recién se hace la realidad, ¿no? Yo recuerdo en esta película What the Bleep Do We Know, como la chica está viendo con un indio de la época de la llegada de los españoles o de los europeos a América, ¿no? Porque dice que los indios miraban al mar, sabían que el mar se movía raro, pero como nunca habían visto una carabela, un barco, nunca lo habían visto, no les aparecía la información. O sea, miraban y no habían barcos. Solo decían, acá hay algo raro porque las olas se están moviendo. Hasta que en un determinado momento, ¿no?, se abre a esa posibilidad y descubren que ahí estaban las carabelas, ¿no? Entonces, si todo es información, todo es mental, todo es energía, quiere decir que dependiendo de cómo yo desee, pueda, la intención que yo tenga, mi realidad se me empieza a crear, como que yo soy capaz desde mi mente de poder crear mi propia realidad. O sea, ¿a eso estamos llegando? Mencionaste que al momento de cerrar los ojos, digamos, yo no veo nada, y en realidad sí se ve. Incluso hay un nombre para el color que nosotros vemos cuando cerramos los ojos, ahorita no recuerdo el nombre, y que cuando abro los ojos yo puedo distinguir distintos objetos. Pero si yo cierro los ojos y yo imagino esos objetos, para la mente no hay distinción entre tener los ojos abiertos y visualizar una cama versus cerrar los ojos y tú imaginar una cama. Es exactamente lo mismo. Incluso hay algunos estudios en donde pusieron unas personas que hacían ejercicios, digamos, de pesas, ¿no?, tipo CrossFit, y les conectaron ciertos sensores en el cerebro. Le dijeron, ok, cierra los ojos y queremos que visualices tu rutina, pero solamente mentalmente. Y esa persona empezó a recrear su rutina de ejercicios y se dieron cuenta que a la semana o al mes los músculos igual habían ejercitado como si la persona los hubiera hecho físicamente. Entonces, imagínate el poder que tenemos de nuestra mente, de poder afectar, modificar nuestra realidad, entre paréntesis o entre comillas, física. Podemos modificar nuestro cuerpo. Entonces, hay una jerarquía en los organismos, ¿no? Tenemos ese cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, y así continúa la jerarquía. Entonces, ese cuerpo mental está por encima de los otros cuerpos. Entonces, si yo puedo controlar mi mente, mis pensamientos, esos van a bajar como una cascada hacia los demás cuerpos y van a modificarse. Entonces, si empezamos, por ejemplo, a hablar de enfermedades, las enfermedades no se generan necesariamente físicamente, sino que hay un patrón mental y ciertas emociones que activan energía, que dan información a los órganos y generan, pues, cáncer, enfermedades, etc. Entonces, hay mucho que no conocemos. Pero sí, estamos en ese camino de darnos cuenta de que tenemos un gran poder, de que no solamente venimos aquí pues a comer, a trabajar, a tener familia, sino que realmente hay algo que trasciende nuestra experiencia y que nos hace pues magnates, diría yo. Interesante. Mira, antes de ayer estuvimos en una capacitación, ¿ya? Yo he contratado a una empresa para que me haga una nueva página web. Entonces nos dieron una capacitación de si quisiéramos hacer algunas modificaciones en la página web, cómo tendríamos que entrar
determinado lugar de la web para corregir, añadir, lo que sea. Y me pareció muy interesante porque, claro, me mostraban la página web, ¿no? Y yo veía las fotografías, los textos escritos, o sea, estaba allí toda la estructura, yo la veía, pero veía las fotos, veía lo que cualquier persona que entra en mi página web tendría capacidad de ver. Después me pasaron a una segunda etapa, y todo era blanco-negro, pero no habían textos, no habían letras, no habían fotos, sino decía, acá detrás está, ¿no? Entonces daba yo un clic en alguna de esas opciones y efectivamente ahí estaba la foto. Y efectivamente ahí estaba el texto, ¿no? Y yo decía, qué interesante, ¿no? Como mi primera realidad es lo que yo veo en la página web, cuando entro, ¿no? www.fernandogil.pe y lo veo. Pero detrás de eso había otra, que era cómo está estructurada, pero donde no ves las fotos ni los textos, sino veías como los casilleros donde iba la... Pero después nos dieron un paso más atrás. Y el paso más atrás eran puros códigos. Puros códigos de alguien que había estado programando, ¿no? Entonces, claro, algo puedo hacer yo para modificar fotos, cambiar la foto, cambiar el texto, pero lo que no puedo hacer es entrar a esa etapa súper anterior, donde había un programador que ha puesto una serie de códigos que yo no tengo manera de afectar y que si lo quisiera afectar probablemente causaría un daño a la página web. Y entonces yo decía, no, qué increíble cómo es la realidad de primer nivel, la que yo veo, una realidad de segundo nivel que está inmediatamente atrás y una realidad súper, ¿no?, inicial, donde está esa información de los protones, los fotones, ¿no?, los electrones, que además yo sé que tú has estudiado, leído, sabes algo sobre geometría sagrada, ¿no? Como detrás de todo eso están, ¿no?, esos elementos geométricos que conforman finalmente todo lo que existe, ¿no? Así es. En realidad, la geometría sagrada vendría a ser como los códigos que tú mencionas, ¿no? Esa geometría sagrada la vemos desde que jalamos la cadena y cómo el agua se va por el inodoro, hasta lo vemos en las plantas, en los árboles, lo vemos dentro de nuestro organismo. La geometría sagrada compone todo, digamos, nuestra realidad. Pero así como tú mencionas que puedes ver tu realidad y hay, digamos, otras fases, sigue siendo nuestra realidad. No sabemos, porque no somos conscientes de qué podría estar fuera de esa realidad. Entonces, estamos un poquito limitados, pero es parte de nuestra experiencia, de la oportunidad de poder experimentar solamente esto. Y quizás, si creemos en las encarnaciones o no, se puede llegar a experimentar todo. Por eso que no hay, o al menos para Dios, para el creador de todo lo que es, el tiempo y el espacio no es significativo, porque si siempre ha existido y siempre va a existir, entonces, ¿cuál es el apuro? Un poquito por ahí, ¿no? Tal cual. O sea, en el fondo, para nuestro inconsciente y para este mundo, ya para utilizar la palabra cuántico, eso del espacio y del tiempo, pues realmente no existe, ¿no? Estoy teniendo una experiencia muy cercana de una persona que está sufriendo alucinaciones, ¿no? Y lo que me parece alucinante, ¿no?, es cómo esta persona que en un determinado momento está alucinando cree que la alucinación es la más absoluta verdad y realidad. Pero claro, yo me asombro de que algo así le pudiera pasar a una persona, pero en esta conversación que estamos teniendo sobre la mente y la materia y qué es la realidad, me pregunto si aquello que veo, no es sino una alucinación. Conflictos, gente que me maltrata, gente que me traiciona, gente que me odia, ¿no? O sea, ¿será que estamos todos alucinando? ¿Y cómo salir de esa alucinación para ser más felices? No salir completamente, ¿no?, porque entonces no habría mente, no habría nada de lo que existe, sino cómo estar en una alucinación suficiente como para que eso no nos pueda quitar la libertad, la felicidad, ¿no?
Es sumamente interesante lo que dices. Efectivamente, y bueno, eso también parte también de la alimentación que tenemos, etcétera, hace que nuestro cuerpo reaccione. Y en el caso, por ejemplo, de las alucinaciones que se da mucho en personas mayores por temas de infecciones urinarias, esa persona está viendo quizás un gusano o alguna, lo que nosotros le llamamos la alucinación, pero en realidad no es que está alucinando, simplemente está sintonizando otra frecuencia, digamos como de la radio. O sea, en la radio tienes muchos diales y puedes sintonizar distintos diales y vas a escuchar o vas a experimentar algo distinto. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos seres vibrantes que emanamos muchas frecuencias, entonces va a depender de qué estamos generando, qué estamos vibrando con nuestro cuerpo, que vamos a poder sintonizar distintos aspectos de la realidad. Buenísimo. Si tuviéramos que aterrizar en, no sé si llamarle un consejo, ¿no? Pero algo que le pudiéramos decir a las personas que nos van a estar escuchando, ¿qué podrían hacer ellos para aterrizar a una realidad que les sea más útil desde el punto de vista de su felicidad? ¿Qué 2, 3 aspectos tú dirías, mira, esto no corresponde a la realidad, esto no corresponde a la realidad, esto tampoco corresponde a la realidad, como para que ellos puedan decir, ok, me llevé algo de esta conversación que Fernando y Pili han tenido? Bien, algo así como no corresponde a la realidad sería difícil debido a que cada uno tiene su realidad. Yo no le puedo decir a alguien que no experimente su realidad porque eso es lo que le compete. Simplemente que quizás la realidad que está experimentando en ese momento no es la más feliz, no le incrementa una calidad de vida. Sin embargo, es importante que tomen en consideración que quizás esa persona es co-creadora de esa realidad y si por lo tanto la realidad que está experimentando no le gusta, hay muchas cosas que puede hacer para cambiarlo, ¿no? Y está sujeto a cómo estoy yo manteniendo o alimentando esos 4 cuerpos, el físico, el energético, el emocional y el mental. A nivel de cuerpo físico, me estoy alimentando bien, porque incluso muchas de las personas que dicen, bueno, estoy haciendo dieta, me estoy alimentando mejor, creemos que muchos de esos alimentos que estamos ingiriendo son buenos para nosotros y no lo son. A nivel energético, me estoy moviendo, me estoy ejercitando. A nivel emocional, qué emociones estoy experimentando. Desde la música, ¿no? La música que estoy escuchando, ¿es una música que me llena el alma o es una música que quizás más adelante me va a deprimir o va a ser una música cortavenas? A nivel mental, ¿de qué estoy alimentando, nutriendo mi mente? Quizás estoy todo el día viendo noticias de terror, películas de terror, cosas de violencia. En realidad, nuestra realidad la vamos a experimentar a través de nuestros sentidos y como en muchos programas he mencionado, nuestros sentidos vienen a ser las puertas o los puertos USB de la computadora a través de los cuales yo puedo proporcionar información. Entonces es a través de todos mis sentidos que yo puedo mejorar mi realidad o más bien empeorarla. Y no es que sea bueno ni malo, es simplemente la experiencia que yo voy a tener. Una película de terror no es buena ni mala, es simplemente te va a dar una experiencia de terror versus una película romántica. Lo mismo va a pasar con tu película de vida llamada realidad. Buenísimo. Y yo para cerrar, hace poco aprendí una lección súper interesante que le he llamado el paradigma del cartero. Porque así como hablas tú de esos 4 cuerpos, yo hablo sobre relaciones interpersonales en este caso, ¿no? Y entonces, justo cuando tenemos una interacción con otro ser humano, como a veces lo culpamos de lo que nos ha pasado, nos quejamos del otro, nos victimizamos. Y yo digo, en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra, donde todos hemos venido a experimentar, a aprender, cuando tenemos estas interacciones con otras personas, yo pienso que esa persona con la que interactúo es un cartero. El cartero me trae un mensaje. Ese mensaje es lo que yo tengo que aprender, lo que yo tengo que experimentar, aquello que de repente necesito reparar, sanar, aquello de lo que necesito tomar conciencia. Y claro, a veces nos agarramos con el cartero.
en lugar de recibir el mensaje. Y a veces el cartero es nuestro padre, nuestra madre, nuestra hija, nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro jefe, el presidente de la República, una situación relacionada al trabajo, que no puedo conseguir trabajo. Ellos son los carteros, ¿no? Y nos vienen a traer un mensaje. Y yo me puedo quedar con: cartero, desgraciado, ¿cómo es posible que me hayas traído? Y pegarle un puñete al cartero, sin tomar conciencia de que lo más importante no es quién lo traiga, sino el mensaje. Entonces me quedo con el mensaje y que esa información la pueda integrar y incorporarla a esos 4 cuerpos de los que tú has estado hablando, ¿no? Interpretar y percibir la realidad de una manera distinta. Gracias papá, gracias mamá, gracias hijo, gracias jefe, gracias presidente de la República, gracias trabajo que no me dieron, ¿no? O sea, lograr agradecer a eso porque me quedo con el mensaje y no repudiar al cartero que no tiene ninguna responsabilidad con respecto al mensaje que yo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que me ha traído esto último que has hablado. Bueno, ya cerramos. Te doy infinitas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de la primera temporada de este podcast Trascendiendo con Fer. Bueno amigos, este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que hemos dicho. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales compartiéndolo y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos estamos viendo.